Estudio generacional. Dícese del análisis de los determinados grupos etarios, teniendo en cuenta los aspectos de origen, contexto geográfico y el impacto de los eventos que marcaron la historia de la humanidad. No me entra en un tweet. Ahora en tus oídos, Análisis Millennial. Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Análisis Millennial, el podcast que busca desesperadamente algo de lógica en todo este delirio generacional. Mi nombre es Julia, amo la lluvia y hoy mi cuarto es un desastre, pero ese es otro tema. En este humilde espacio quiero compartir con vos, que estás del otro lado, el submundo que es el análisis generacional y las múltiples y a veces complejas diferencias que hay entre los grupos y las consecuencias que tienen. Pero primero, para entender mejor qué es el análisis generacional y cómo vamos a abarcar las distintas temáticas, tenemos que saber quiénes son los protagonistas de esta historia, las generaciones en sí, y cómo nació esta forma de estudio de los distintos grupos etarios, su cultura, sus problemáticas y sus claras contradicciones. Así que sin más preámbulos, comencemos. La Real Academia Española define la palabra generación como conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibiendo educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Lo primero a tener en cuenta, como en todo estudio social o histórico, incluso cultural, es que el análisis generacional no es una ciencia exacta. El concepto de generación existe desde hace muchísimo tiempo, pero no fue hasta la década del 80, o del 90 si se quiere, que los estudios y los autores sociales comenzaron a definir más claramente una generación de otra. Y las nombraron y les dieron personalidad. Y las debatieron y las analizaron y las miraron por todos lados y las volvieron a debatir. Entonces, ¿por qué definimos generaciones? Primero y principal porque ubicar conceptos, nombrarlos y establecer teorías es la base de cualquier estudio. Después, porque para analizar periodos extensos de historia o de teoría, siempre es mejor segmentar, ir por partes. Eso facilita el entendimiento y a la vez deja que otros retomen esos conceptos en el futuro. Los refuten, los acompañen o quizás los ignoren por completo. Y por último, porque es divertido. No es lo mismo tener 20 años en 1921 que en el 2021. Quejarse en 1921 no era tan sencillo como abrir Twitter, aunque podías hablar solo con la pared. Bueno, es básicamente lo mismo. En conclusión, el estudio generacional no es exacto, no es equitativo en todos los contextos y, como la mayor parte de los conceptos e ideas vienen acuñadas desde el occidente, especialmente Europa y Estados Unidos, existen contradicciones y superposiciones, muchas, por lo que no hay una guía o una teoría universal. Así que vamos a armar la nuestra. Conozcamos a los protagonistas. Lost Generation, o generación perdida, son los nacidos entre 1860 al 1915 aproximadamente. Sus vidas fueron marcadas principalmente por la Primera Guerra Mundial y la crisis social. Se le conoce como la generación perdida, no porque hayan nacido en la guerra, que se desarrolló de 1915 a 1918, sino porque fueron robados de su juventud, de su bienestar y de sus hogares. Se estima que 70 millones de soldados participaron en los enfrentamientos y unos 10 millones murieron en combate. Interbellum Generation, o generación entre guerras, son aquellos nacidos entre 1901 a 1913,
superponiéndose con la anterior. No solo vivieron entre las dos guerras, sino que crecieron en la crisis de los 20 y la Gran Depresión postguerra, especialmente en Europa y Estados Unidos. A estas dos generaciones se las conoce como las generaciones tradicionalistas, porque fueron nombradas, estudiadas y catalogadas luego de su desaparición. A su vez, la generación entre guerras es normalmente emparejada con su siguiente generación. Greatest Generation, o la mejor generación, un toque presumidos, fueron aquellos nacidos entre 1910 y 1924. Llegaron al mundo en plena crisis postguerra y fueron criados para participar de la siguiente. Se los conoce con ese nombre gracias al periodista y autor estadounidense Tom Brokaw, es B-R-O-K-A-W, que escribió el libro Greatest Generation en el año 1998, definiendo cómo ellos fueron los sobrevivientes de la depresión y los que llevaron adelante las industrias y el trabajo y la economía, a pesar de haber perdido sus familias, sus amigos y relativos en los enfrentamientos. Primero sobrevivieron la depresión, cuando este país no estaba siquiera preparado para participar de una guerra. Se movilizaron de tal forma que hasta el día de hoy no tomamos magnitud de todo lo que fueron capaces de hacer en tan poco tiempo. Y mucho fue combate cuerpo a cuerpo, y desarrollaron nuevas armas, crearon la bomba atómica, y descifraron códigos, crearon los propios, y cuando la guerra finalizó, podrían haber vuelto a casa y dicho, ok, bajo las armas, me preocupo por mí mismo ahora. No lo hicieron, se postularon para intendente, para gobernador, se postularon para presidente de los Estados Unidos, como para el Senado, como para el Congreso. Puedes odiar la guerra, y con buen motivo, pero siempre debes honrar al guerrero. Aclaración. El punto de vista de Brokaw solo considera a la mejor generación como ciudadanos americanos masculinos, dejando afuera así a los involucrados de otros países o a las minorías trabajadoras de mujeres. Pero desde el estudio generacional actual no limitamos a las generaciones por nacionalidad o género. De hecho, no limitamos a las generaciones en lo absoluto. Algunos escritores, en cambio, no marcan tantas diferencias entre la generación entre guerras y la mejor generación, por lo que podemos encontrar textos que mencionan a la GI Generation, que vendría a ser la suma de Greatest e Interbellum. El término fue acuñado por el autor Dennis Forbus, F-O-R-B-U-S, en su libro The IG Generation del 2011. Estás escuchando Análisis Millennial. Quédate un ratito más. A la generación nacida entre el 1925 y el 1945 se los denomina The Silent Generation o generación silenciosa. Son aquellos que nacieron y pasaron su infancia en la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló desde 1935 a 1945, y se los caracteriza por llevar adelante una vida de pocos lujos y de muchos sacrificios. Son aquellos que sobrevivieron en su juventud, en la posteridad de la guerra, donde la calidad de vida iba en detrimento, en caída, y los encargados, en su adultez, de sanar las heridas de la guerra. Por eso también se los conoce como la generación repobladora. Madres y padres de los tan conocidos Baby Boomers. Ok, boomer. Y acá se pone buena la cosa. La generación Baby Boomer, o Bebé Boom, según el traductor de Google, son aquellos nacidos entre 1946 y 1964, y se los caracteriza por haber dado esperanzas y expectativas a un mundo arrasado por las guerras. Nacieron en tiempos de paz, pero no sin consecuencias. En los países beneficiados por la Segunda Guerra se vivieron tiempos de prosperidad,
y los baby boomers llevaban adelante enormes proyectos y logros científicos y culturales. En los países que, digamos, perdieron, fueron la generación que creció mirando al futuro con expectativas de cambio y progreso. Criados por movimientos sociales como el hipismo y con conceptos como terminen todas las guerras, el baby boomer creció con grandes promesas y un futuro brillante. ¿Y por qué digo que acá se pone interesante? Porque si lo pensás, esta es la primera generación de las que hablamos que todavía está con nosotros. Los baby boomers son tus abuelos, quizás tus bisabuelos, tíos abuelos. Vos me entendiste, lo que significa que no solo su historia todavía no termina, sino que de los baby boomers en adelante, todas las generaciones son consideradas contemporáneas, por lo que el análisis se vuelve un poquito más abstracto y jodido. Nacidos entre el 1965 y el 1979 aproximadamente, llegó la generación X, que si bien no se alejaron mucho de sus predecesores, manteniendo la rebelión hacia las guerras y la actividad humanitaria, son bastante distintos en niveles educacionales y de cultura, con referentes en las luchas feministas, la paridad laboral y marcados fuertemente en su juventud por el surgimiento del VIH en los años 90. Los X fueron la primera generación en ser introducida al mayor quiebre de la historia de la tecnología y el invento más significativo de los últimos 100 años: el Internet. La introducción del Internet en los hogares y en el trabajo no solo significó un antes y un después a nivel social, económico y cultural para los países más avanzados, también provocó una aceleración del desarrollo de las personas. Nos cambió como seres humanos, nos permitió cosas que en un pasado creíamos inalcanzables y nos acostumbró a un estilo de vida que, conforme pasan los años, está más y más ligado al crecimiento tecnológico. Por lo que, a partir de los X, cambian las reglas del juego y las generaciones comienzan a ser mucho más cortas y definidas, porque su progreso está ligado al uso, desarrollo y avances del Internet. Así nacen los Zennials. La generación alumbrada entre 1975 y 1985 es conocida como Zennials. Sí, es una conjunción entre generación X y los benditos Millennials. Esta generación se puede resumir en niños analógicos, adultos digitales. Son los que hoy ven al bebé de 3 años manejando la tablet con total confianza, sin saber leer, y se asombran de cómo en su pasado eso era impensado. Por supuesto, como las otras, estas definiciones están fuertemente ligadas al contexto. No tiene el mismo desarrollo tecnológico un país como Canadá, considerado de primer mundo, que, por ejemplo, Chile. En el vecino de los gringos, el Internet llegó a las universidades en el 1983 y para el año 1995 la mayoría de los hogares tenía conexión a la World Wide Web. En cambio, Chile comienza a comercializar el servicio de Internet en el 95, desarrollándose recién para el año 2000. And welcome to the wide world of web. Se te enfrió el café por 19ª vez en el día mientras viciabas en Twitter cuando deberías estar trabajando. A mí también. Análisis Millennial. Y aquí llega lo que todos estábamos esperando. Saquen las cámaras, pónganse de pie. Entre el año 1980 y el 1996 nació una de las generaciones más discutidas, analizadas y debatidas de todas. Nacimos los Generación Y, mejor conocidos como Millennials.
la primera generación en coexistir desde el día número 1 con la presencia del Internet y la computadora como herramienta y a la vez entretenimiento. A su vez, la generación que actualmente predomina en el ámbito laboral, cultural y social. Somos los mal llamados generación de cristal. Nosotros y los que nos siguen. Y los mayores consumidores de café en la historia. Acá un parate, una aclaración. Este podcast apunta a entender y descifrar con un ojo un poco más latino que anglosajón el estudio generacional. Si bien se llama análisis millennial, no prioriza a la generación Y, sino que analiza a las demás y a sí misma desde el punto de vista de una millennial. Por lo que no te sientas excluido si perteneces a las generaciones anteriores o si de hecho naciste después del 1996, porque las generaciones no se terminan ahí. Pero eso va a quedar para la próxima. Vamos a hablar de los conocidos centennials, de los niños alfa y de cómo se llevan hoy estas grandes facciones generacionales que después de todo no son más que una gran familia. Nos podés seguir en Instagram y en Twitter como @an_mi_podcast. Y como este programa no es nada sin tu participación, quiero escucharte. Y podés ser parte del programa de la semana que viene. ¿De qué generación sos vos? ¿Y te sentís identificado por lo que se entiende de tu generación? Nos podés contar en Telegram. El enlace está en nuestra bio. Este programa es posible gracias a la edición y la asistencia técnica de @sotus17 y al trabajo maravilloso de gráfica de @dg.fine. También suscríbete a nuestro YouTube para no perderte ningún programa. Gracias por estar del otro lado, por compartir este momento de reflexión conmigo y quizás con tus amigues y por supuesto por ser tu mejor versión. Mi nombre es Julia Soto y nosotros nos encontramos en la próxima edición de Análisis Millennial. No te olvides de seguir Análisis Millennial en Twitter y en Instagram, @an_mi_podcast.